Es momento de darle la bienvenida a nuestro arquitecto, el momento más esperado de la semana, por vos que estás ahí del otro lado y que te encanta aprender con el Arqui, todos los lugares a donde nos lleva, los edificios que nos lleva a conocer y todo. Vamos a darle la bienvenida. Ya está Rudolf conectado, nuestro arquitecto. Hola, Rudolf. ¿Cómo andan? Qué lindas palabras, ¿no? Es siempre tan generosos ustedes. ¿Qué dicen? ¿Cómo anda todo por ahí? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Te gustó el trineo, Rudolf? Acá andamos, acá andamos. Yo no tengo. Bien, Golco. Ya aprendí. También. Bien. También. Buenísimo, buenísimo. Los trineos, la verdad, una maravilla. Estaba escuchando el relato emotivo. La calidez humana que tiene es una maravilla y entiendo la empatía con los perros, ¿no? Yo he tenido perros siempre rescatados de la calle y hay una empatía mística, instintiva, que es maravillosa, ¿entendés? Bueno, Rudolf, contanos a qué edificio nos vas a llevar hoy, qué vamos a conocer, de qué vamos a aprender. Mira, hoy es una maravilla porque nos vamos a ir a Jujuy y nos vamos a ir a unos 3.400, 3.500 metros sobre el nivel del mar. Ahí ya están las imágenes. Nos vamos a ir al poblado de Casabindo. Casabindo está a unos 1.700 kilómetros de Buenos Aires, unos 200 y pico de kilómetros de Jujuy. Ahí aparece la iglesia, justamente la Virgen de la Ascensión de Casabindo, que es una iglesia colonial. Vamos a limitarnos hoy a la arquitectura colonial, pero sobre todo en el noroeste argentino. ¿Por qué? Porque esta simple iglesia que tiene un lenguaje blanco alacal, ahí las imágenes, la fachada principal, este asentamiento, el de Casabindo, originalmente se remonta hacia 1535. Si nos ponemos a pensar que es un año antes de la primera fundación de Buenos Aires, es el poblado más antiguo en la parte territorial continental de la República Argentina. Buenos Aires se funda en 1536 y dejemos de lado la isla Martín García y el fuerte de Santo Espíritu, que fueron asentamientos parciales. Así que nos vamos a limitar a la iglesia de Casabindo, arquitectura colonial y en el Perú. Excelente. Hermoso, hermoso. Es un ejemplo interesantísimo. Sí, Arqui, te escuchamos. Acá estoy. Estaba mirando, había como un pequeño pero los voy siguiendo a poco, así que estamos todos conectados. Okay. Así que estamos conectados, estamos todos, sí. Pero te preguntaba, ¿qué es lo que vamos a aprender de este lugar, Arqui? ¿Qué tiene de particular, además de su tiempo, no? Mira, lo más importante en entender, sobre todo, es la relación entre el paisaje, el asentamiento y el lugar. Ahí las imágenes nos están mostrando que es un simple lugar, no debe haber más de 100 habitantes, 100, 150 habitantes. Yo estuve de mochilero también en ese lugar, y la iglesia tiene esos elementos que hacen de que no hay arquitecto. Ahí se la ve en una imagen aérea muy atractiva, con un espacio muy alargado, las torres no muy altas, son más bien bajas. Eso se debe a los cordones sísmicos. Los movimientos sísmicos son de inestabilidad, por lo tanto las torres hay que hacerlas más bajas. Fíjense que aparte los muros tienen espesor muy considerado. ¿Por qué? Porque de esa manera mantienen frescos los ambientes en verano y bastante cálidos en invierno. Recuerden que en esta época no había todos los confort que hay hoy en día, calefacción, aire acondicionado. Entonces la misma arquitectura, y eso es lo mágico de Casabindo, es que es un fenómeno muy sustentable. Es muy fresca en verano, muy cálida en invierno. Fíjense ahí en la fachada principal, ahí se lee como que hay un arco, la misma bóveda está avanzando, y eso se llama capilla abierta, y generalmente la población estaba en el exterior, enfrente, se llama gran atrio. Recordemos algo que es muy importante. Cuando llegaron acá los españoles, vinieron a imponer una lengua, una cultura, una religión. Y había una bula papal que sostenía que los
originarios, los aborígenes, no eran considerados seres humanos. Por lo tanto, era todo un problema muy complejo en donde en estos momentos se aplicaban lo que se llamaba la encomienda. Fíjense que ahí tiene una que sería una serie de imágenes que se llaman los ángeles arcabuceros. En esos momentos está clarísimo que al no hablarse el español, había que educar a los aborígenes con imágenes de ángeles que tenían imágenes de conquistadores, es decir, los mismos conquistadores se les pintaban alitas en los costados y de esa manera se generaba esa especie de educación evangélica justamente a partir de la imagen. Al no hablar el mismo lenguaje, había que educar con imágenes. Rudolf. Mirá qué hermosa iluminada. Sí, hermosa queda. Rudolf, te quiero preguntar, digo, ¿hay algún tipo de cuidado especial, digo, para estas construcciones que obviamente están en lugares que la amplitud térmica es muy grande, totalmente expuestas, no resguardadas por otros edificios? Sí, es una linda pregunta, Goico. Fíjate qué interesante en la imagen que estás viendo ahí. Ahora les voy a contar algo que es el único poblado en Argentina donde se hace una corrida de toros. Pero guarda, el toro no es de alguna manera expuesto. Ahora les voy a contar eso. Sí, requiere un mantenimiento constante, pero no es un mantenimiento, de hecho te sorprendería, requieren más mantenimiento muchos edificios cotidianos de la especulación inmobiliaria que este propio edificio. Durante muchos años, la misma estructura, los mismos materiales del lugar, porque esto tiene algo mágico, Goico. Se utilizan adobe, la piedra de la serranía, los cimientos se hacen con piedras del lugar, luego se empieza a utilizar para hacer la bóveda también con ladrillo. Se usa mucho el sentido común. Es lo que llamamos arquitectura sin arquitectos, es decir, no se aplica la teoría arquitectónica, sino que prácticamente se utiliza más el sentido común. El mantenimiento, por supuesto, es constante, pero requiere menos mantenimiento que un edificio moderno, por ejemplo. ¿Y por qué eso, Rudolf? Y claro, eso porque pensarlo de la siguiente manera. Hoy un muro, por ejemplo, en una obra promedio, un muro puede llegar a tener un tabique 15 centímetros y un muro puede tener 30 centímetros y entre prácticamente en medio se hace lo que se llama una cámara de aire. Al haber una cámara de aire, el calor tiende a descender y se genera un control térmico. Eso pasa en cualquier edificio de la especulación inmobiliaria de hoy o en la propia casa, más allá si utilizás hormigón o no. Pero en la arquitectura colonial se utilizaban los muros de gran espesura. Calculale vos que estás hablando de muros de 80 centímetros y a veces de 1,20 m. Entonces, si el calor entra por un lado del muro, la corriente, se llama conducción, tiende a descender. Para cuando llega al otro lado del muro, prácticamente esa corriente desciende. Es decir, es el mismo espesor del muro, el mismo material el que actúa como control climático. Y estamos hablando de 1690, Goico. El sentido común es más importante que cualquier teoría arquitectónica propiamente dicha. Ahora, Arqui, me da la impresión cuando lo veo ahí en las imágenes, en esa imagen se grafica perfecto, ¿no? Que comparado con la dimensión que tiene el pueblo, que tiene el lugar, ¿no? Con tan poquitos habitantes y así también en la antigüedad, se ve como extremadamente grande la iglesia. ¿Por qué esta dimensión? ¿Por qué este tamaño y por qué en este lugar? Es excelente, no es tu pregunta, pero excelente. ¿Por qué? Porque hay edificios que son paradigmas. Si vos te pones a pensar, hasta donde yo he visto y estudiado, esta iglesia, los cimientos se hacen hacia 1690. Y por ahí hay un numerito que dice 1722, que es cuando se termina. Ahora, cuando se hace la iglesia, generalmente la iglesia es lo primero que se hacía y tenía que tener una escala monumental para denotar la religión católica, que en esos momentos los humahuacas y los aborígenes y originarios del lugar no conocían. Recordemos, no se hablaba el español, no se conocía el sentido de la religión católica y mucho menos les vienen a imponer una cultura. Cultura, lengua y religión, y qué mejor que un edificio, no llega a ser una catedral, porque no es sede de un obispado, pero tiene que tener una escala protagónica para poder seducir, inducir y atrapar a los originarios del lugar, que hay una nueva religión que de alguna manera ellos van a tener que adoptar. Tiene que ver con
las reglas del marketing, si querés usar una palabra moderna, del siglo XVI, donde España, la Iglesia Católica y sobre todo lo que se llaman las legislaciones indianas, hacían de que estos edificios tenían que ser protagónicos. Ahí fíjate, en la imagen aérea que estamos viendo, se lee prácticamente el protagonismo. Y el volumen blanco es tan fuerte, Noé, es tan fuerte. Aclaro, el color blanco, aparte es el color que mejor refracta la luz solar, es decir, no la absorbe. El color negro sí absorbe justamente la luz solar. Por eso, en general, cuanto más calor hace, pensemos en la serie, por ejemplo, División Miami, cuando Don Johnson estaba vestido siempre de blanco. En parte eso tenía mucho que ver por el calor que hacía en Miami. Entonces, la iglesia tiene un rol protagónico, tiene una tesitura con el volumen blanco para refractar la luz solar, y aparte tiene que ver con los mensajes que la iglesia en esos momentos, en plena época de la conquista, va estableciendo. Excelente, Rudolf, como siempre, sí, Goico nos llena de conocimiento, ¿no? Terrible, Rudolf, es terrible. Y eso que no largó la lapicera todavía, el lápiz. Rudolf, No, se ríe Rudolf. Digo, para ir cerrando, los materiales, modernos, porque la mantención de estos edificios se hacen con algunos materiales por ahí que tienen químicos que en aquella época no existían. Corre algún riesgo, porque esa blancura en el norte se ensucia. Claro. ¿Corren algún riesgo? ¿Hay que tomar alguna precaución? No, en general, acordate de esto que es muy importante. Todo lo que se usa en la construcción moderna, aislantes hidrófugos y demás, son todos inventos entre 1914 y 1930. Acá estamos hablando prácticamente 300 años atrás. Acá directamente se confiaba en el espesor de la masa muraria, en la capacidad aislante que tenía el adobe, el barro, la madera, la piedra del lugar y sobre todo la cal. Muchas veces esa cal se le agregaba grasa, estiércol y sangre de ganado para darle compacidad. Está clarísimo que si es de color blanco, esa forma de caleada tiene más que ver con un restauro posterior, pero no dudo que originalmente los muros eran más tirando al color ocre, no blanco, porque muchas veces la sangre de ganado le daba ese aislante que hoy en día vos conseguís con materiales más industrializados. Así que el sentido común, Goico, siempre es el sentido común que tiene que estar por encima de cualquier educación universitaria. Excelente, Rudolf, como siempre tu información. Ahora contémosle a la gente si quieren seguir aprendiendo y indagando más sobre diferentes cuestiones de la arquitectura. Vos das unas charlas que son muy interesantes y que invitamos a todo el mundo a que se sume. Contanos cuándo estás esta semana. Mirá, todos los martes, catálogoarquitectura.com, de 20 a 21:30, estamos con Germán Salas en nuestras webinars. Ahora estamos en pleno Bauhaus. Y además, los próximos martes en catálogoarquitectura.com va a haber charlas sobre Buenos Aires, todo vía Zoom. Y atención, activamos nuestras caminatas urbanas por Buenos Aires el 17 de julio y el 24 de julio, donde ojalá, la verdad deseo de corazón que estén, van a ser invitados nuestros, la van a pasar fantástico. Aparte nos vamos a conocer en pleno trabajo de campo, que es lo que a mí me gusta, ¿entendés? No, y además está bueno, es sentirse turista en nuestra ciudad, ¿no? Y me parece que está bueno hacerlo, los que tenemos la oportunidad estando cerquita en Buenos Aires. Claro, y aparte, ¿sabés qué es? Yo soy un tipo muy áptico, muy humano, y a mí me interesa mucho la energía de todos cuando van caminando. Y todas las preguntas suman. Yo voy con mi papel, mi croquis y voy anotando, y al final hago toda una especie de abstract paper, donde entre todos vamos redefiniendo los conceptos y desarrollando el pensamiento crítico. No la crítica, el pensamiento crítico, ¿no? Que es una maravilla. Así que en catálogoarquitectura.com, en nuestro canal de YouTube, van a encontrar toda la información que ustedes necesiten. Excelente, Arqui, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Besote.